Bien, este video me voy a meter con un tema controversial, no en sí por las temáticas que voy a tocar, ya que voy a hablar en términos lo más científico o lo más riguroso que pueda. Sin embargo, este video, como bien ya habrás visto, se llama El psicólogo más peligroso del mundo. ¿A quién me refiero con esto? Bueno, probablemente lo conozcas o probablemente no, pero estoy hablando de una figura muy controvertida, no solamente por sus opiniones políticas, que es el tema que menos quiero tratar, ya que no me quiero meter por ese lado, no es el objetivo de este canal ni de lo que quiero transmitir, pero esta persona ha hecho declaraciones políticas y no voy a indagar ahí, pero sí es tan peligroso por sus opiniones políticas como por sus opiniones intelectuales y científicas. Me refiero al psicólogo clínico canadiense llamado Jordan B. Peterson. Este señor, como dije, es un psicólogo clínico nacido en Canadá y ha salido a la fama o a la infamia por declaraciones concernientes a una ley que se pasó en Canadá, por la cual es considerado un delito de odio, digamos, el no suscribir a los pronombres del grupo, digamos, minoritario, que son las personas trans, que eligen ciertos pronombres, ya sea inventados como preexistentes, pero distintos, digamos, a los que corresponderían respecto del sexo con el que nacieron. Da cuenta también un poco de la posición política de este señor, pero también es el tema por el que salió a la fama, ya que apareció un video de él en un campus de la facultad tratando esta cuestión en una disputa colectiva. Y así es como se hizo conocido, a través de un video de YouTube. Él ya subía videos de sus clases a YouTube en su propio canal, y esto lo saltó a la infamia nacional primero y después internacional. Es un autor de habla anglosajona, por supuesto, habla inglés y todas sus clases están en inglés. Dio clases en Harvard y dio clases en la Universidad de Toronto, casi seguro. Y hoy en día ya abandonó sus clases por cuestiones varias y, si bien no está directamente metido en la política, hace mucho comentarismo político y se dedica a dar conferencias principalmente sobre psicología y mezclándola con temas teológicos. Así que estamos frente a una persona que trata una amplia gama de temas, un montón de cuestiones científicas e intelectuales y filosóficas necesariamente van a lindar cuestiones políticas e ideológicas, especialmente en el mundo contemporáneo, por la tendencia que tenemos de asociar directamente, para bien o para mal, más correcto o menos correctamente, ciertos pensamientos intelectuales con ciertos lineamientos políticos o ideológicos. Bien, pero el objetivo de este video es exponer al habla hispana quién es esta persona, ya que considero que se va a hacer muy conocido en breve en el mundo de habla hispana, ya que ella reventó en el mundo de habla anglosajona ya hace muchos años. Creo que hace ya unos 10 años que está circulando verdaderamente en redes de habla anglosajona y ya hace muchos años que yo lo conozco. De hecho, voy a dar una declaración bastante fuerte, pero yo me considero un experto en este señor. Probablemente soy de las personas que más entienden su pensamiento en el habla hispana, por no decir en términos generales. Y es una declaración fuerte, sin embargo, la sostengo, ya que he visto todas sus clases muchísimas veces, ya que toca temas de psicología y es un tipo que habla muy bien, es muy lúcido al hablar, me inspira mucho en ese sentido. Intenta ser muy honesto, es una de sus preceptos básicamente. Una honestidad más allá de decir la verdad y no mentir en términos como tan coloquiales, sino de intentar que cada palabra caiga en el lugar donde tiene que caer, ¿no? Y se le nota mucho, tiene mucha experiencia y es un tipo muy fluido verbalmente. Ahora bien, este video se trata de exponer su pensamiento. Ya pasé la parte de tratar quién es, a grandes rasgos. Te dejo a vos que puedas explorar por tu cuenta cuestiones más personales o biográficas de él, quise decir. Pero yo quiero tratar el tema de su pensamiento. El tema con este señor es que
las áreas que trata, sus áreas de expertise son bastante amplias, son bastante anchas, son verticales, son profundas, puede profundizar sobre temas, pero ha construido un sistema de pensamiento que le permite, a través de su propia cosmovisión, tratar una cuasi infinidad de temáticas. Así que lo más prudente sería para mí intentar exponer cuál es esta cosmovisión que tiene para que después vos puedas sacar tus propias conclusiones al respecto de lo que piensa sobre varias temáticas. Bueno, ya expuse algunas cuestiones ideológicas, pero como dije no voy a entrar ahí, sino que me voy a adentrar a las cuestiones más intelectuales que trata. Este señor escribió 4 libros. El primero es Maps of Meaning, The Architecture of Belief, que sería Mapas de Sentido de la Arquitectura de las Creencias, en 1999. Escribió 12 reglas para vivir. Sí, 12 reglas para la vida en realidad. Creo que 2020, 2022, por ahí. Después escribió otro libro que se llama Otras 12 reglas para vivir. Y finalmente creo que en el 2024 largó su último libro, que es We Who Wrestle with God, que sería algo así como que nosotros que forcejeamos con Dios, que bueno, se traduce en verdad, tengo entendido, en hebreo a Israel. Israel, la palabra, el nombre del país, significa nosotros que forcejeamos con Dios. Como ya habrás tomado de los títulos de sus libros, trata, primero que nada, mapas de sentido de la arquitectura de las creencias. Suena como algo, bueno, creencias, el sentido, el mapa, ¿no? El mapa también es una noción que en filosofía se ha puesto muy de moda en los últimos 70 años, 60 años. Y bueno, es un libro de filosofía en el que toca diversas temáticas psicológicas, neurológicas, cognitivas y también toca distintos mitos y distintas creencias de pueblos antiguos y de pueblos contemporáneos también, ya que hace todo un recorrido, no de forma demasiado lineal, pero sí un recorrido aproximado sobre la evolución de las creencias de Occidente. Pasa por distintos mitos, los mitos egipcios, pasa también por la religión cristiana. Y bueno, estas cuestiones teológicas se acentúan principalmente en su último libro. Como dije, nosotros que forcejeamos con Dios, y ahí se mete más de lleno en teología. Y bueno, él mismo lo describe como que pensó este libro, ese último libro, de forma que si lo lees y lo entendés, es imposible que seas ateo, ¿no? Una declaración muy potente, muy fuerte, como el ateísmo, a ver, lo más probable es que vos y tu hermano y tu prima y tu vecina y el perro de tu vecina sean ateos, ¿no? Es una tendencia que si bien cada vez estamos escuchando más referencias religiosas y particularmente cristianas, pero religiosas en general en la cultura popular, en canciones, en artistas, en políticos incluso, cada vez está más en auge, más en alza esa cuestión. Evidentemente, incluso en el mejor de los casos, muchas veces dudamos de si verdaderamente la persona es tan creyente como dice o es solamente un postureo, ¿no? Una forma de plantearse como alguien noble o algo por el estilo, ¿no? Algo también muy importante que menciona de ese último libro el autor Jordan Peterson es que para él el iluminismo, esta corriente de pensamiento que es dominante durante los últimos 300 años, se podría decir aproximadamente, llegó a su auge, a su declive y está entrando en su fin, y él quiere ser parte de ese movimiento del Zeitgeist, quiere ser parte de esa transformación, quiere aportar a esa transformación y cree que ahora, no lo plantea en estos términos necesariamente, pero hay una vuelta a lo religioso. ¿Y cómo es que un psicólogo clínico llega a todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, ahí podemos tocar un poquito más la cuestión de sus otros 2 libros, que son 12 reglas para vivir, que claramente suenan a autoayuda, y lo es. Ambos libros son libros de autoayuda, en el que plantea en total 24 reglas en las que uno se puede guiar para vivir su vida de forma más feliz. Como todo buen intelectual y todo buen psicólogo, es bastante escéptico de la cuestión de la felicidad, porque una vez que uno lo siente puede decir, estoy feliz o estoy contento, en el mejor de los casos,
pero una vez que te piden que lo definas es un poco más complicado. Bien, y él reconoce esto, pero digamos que plantea estos libros, una forma más correcta de decirlo es para que vos puedas encontrarle más sentido a tu vida. Él se suscribe bastante a la logoterapia. Logoterapia tiene que ver con una terapia que se enfoca en encontrar el sentido a la vida y encontrar el por qué hacemos lo que hacemos y que nos llene nuestras actividades cotidianas y nuestras actividades también no cotidianas en general. Jordan B. Peterson tiene alrededor de 60 años, no había dicho, y este señor basa su pensamiento en dos escuelas principales de psicología y esto es lo que lo hace tan interesante y por qué me atravesó tanto a mí, porque se basa mucho en psicoanálisis y psicología cognitivo-conductual, o casualidad, en la temática de mi primer video. Él es un psicólogo clínico, como ya dije, también se basa mucho en la estadística, en psicología, pero usa muchas herramientas de Carl Jung, principalmente, es su psicoanalista de preferencia, y Sigmund Freud también. Si bien lo critica en muchas partes, reconoce sus aportes a la psicología y al pensamiento. Pero también por la enseñanza que le dieron en la universidad, por la corriente anglosajona que ha seguido por su lugar de nacimiento, claramente tiene una formación muchísimo más cognitivo-conductual, y es en la terapia cognitivo-conductual desde donde basa la mayoría de sus pensamientos y la mayoría de sus sugerencias. Porque sí, es un tanto prescriptivo, pues está poniendo reglas, claramente, una prescripción. Está diciendo, esto tenés que hacerlo si es que querés tener una buena vida, o estas son sugerencias que hacer para que tengas una buena vida. Bueno, en este proceso de dar muchísimas sugerencias también hace explicaciones más profundas de por qué dice lo que dice. Yo toqué en el último video que hice, o sea, el segundo que subí, el por qué no mentir, y se basa mucho en su pensamiento, que tiene que ver con que nosotros al vivir y al percibir el mundo creamos como un mapa, de alguna manera, de cómo habitar el mundo, de cómo actuar en el mundo para lograr nuestros objetivos, ya que si quiero ir de acá hasta acá y acá hay un palo en el medio, yo tengo que rodearlo. Pero por ahí cuando era chiquito no entendía que lo tenía que rodear, ¿viste? Cuando los nenes les hacen este juego de ¿dónde estoy? Acá estoy. Bueno, eso es porque realmente desapareces para los niños. Es algo que tenemos que aprender, el hecho de que detrás de este palo que tengo acá está mi objetivo, no desaparece porque está el palo en el medio. Bueno, es algo que se aprende. Cuando mentimos a otras personas también nos mentimos a nosotros mismos, pero a veces también nos mentimos a nosotros mismos a propósito, para hacer de cuenta que no tenemos algún problema que en verdad tenemos, para no hacernos cargo de ciertas actitudes o situaciones a las que nos expusimos o que tuvimos frente a los demás. Es algo muy común, Y el problema con mentirse es que uno va creyéndose su propia mentira. Y eso es así. Y en la medida que uno se cree su propia mentira, está destruyendo el mapa que creó de forma fidedigna, de forma genuina, de forma honesta del mundo. Como yo dije, si yo me choco contra el palo lo rodeo y dije nunca me choqué, lo que estoy enseñándome a mí mismo es, bueno, no cometí ningún error. Así que siempre, si me tomo suficientemente en serio, siempre que me tope con un palo, me voy a chocar antes de rodearlo. Porque voy a decir, no, yo nunca lo choqué. Entonces me voy a estar atrasando, me voy a estar lastimando la cabeza, voy a tener una contusión craneal y voy a tener problemas. Bien, pero eso es solamente un pequeño atisbo de lo que hace Peterson. El Peterson te tira un consejo y te explica el razonamiento cognitivo que hay detrás. ¿Por qué es tan peligroso Jordan Peterson? ¿Por qué es tan peligroso Jordan Peterson más allá de las cuestiones políticas? Porque es un psicólogo conservador. ¿Qué significa que es un psicólogo conservador? Primero que nada, que no cree que no somos una tabula rasa. El concepto de tabula rasa se popularizó hace unos 150 años, me parece, que describe que las personas somos una hoja en blanco. Nuestra mente es totalmente maleable y solo somos en la medida que nos enseñan y nada más que eso. Peterson desmiente esto de forma muy radical y hace mucho hincapié en las cosas que nos son dadas previas a cualquier cultura y enseñanza. Y esto ya lo hace un pensador conservador por definición. Porque si vos crees
que una buena parte, si no la mayoría de lo que sos o lo que tenés o lo que te es dado es, primero que nada, lo que dicta tu comportamiento y segundo, antiguísimo y fue necesario sí o sí, y es necesario sí o sí, seguir esos preceptos para vivir una vida, por definición sos conservador, cosa que lo ha metido en muchos problemas, porque por ejemplo hay una mítica situación en la que él explica por qué las personas estamos imbuidas, por lo menos la sociedad humana está imbuida de una precondición que es una estructura jerárquica. Él dice que las personas nos manejamos de forma jerárquica, ¿sí? Que sin jerarquías no podemos funcionar y las jerarquías, bueno, implican un montón de cosas, implican que algunas personas estén en mejor situación que otras en términos generales, o sea, implica que algunas personas tengan más salud que otras personas tengan más plata que otras, que unas personas sean más inteligentes que otras, que unas personas sean más creativas que otras, y esto genera un montón de problemas, principalmente si vos suscribís a una teoría social que va más de la mano con que los distintos niveles de seguridad económica, de seguridad social, de inteligencia, de cultura, están puramente demarcados por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, por cuestiones de clase, ¿bien? Claramente no va a ir de la mano con esa noción, y él critica muy fuertemente estas nociones, pero sin ir tan profundamente ahí. Él dice justamente que las jerarquías son inevitables. ¿Pero por qué son inevitables? Él dice que son parte constitutiva de nuestro cerebro. ¿Por qué dice que son parte constitutiva de nuestro cerebro las jerarquías sociales? Suena un poquito extraño. Uno normalmente piensa que asociaría las jerarquías sociales con algo más cultural, ¿no? Y él pone el ejemplo de las langostas, las famosas langostas. ¿Por qué famosas langostas? Porque tuvo un montón de críticas por hacer esta comparación que voy a hacer ahora, pero lo voy a reivindicar. Toca reivindicarlo en este sentido, me parece lo más justo. Él dice que el circuito cerebral que regula tu percepción de tu propia ubicación en la jerarquía social, o sea, hay un circuito en la cabeza que te dice en dónde estás en la jerarquía, en la pirámide social, si estás acá, estás acá, estás acá o estás en la cúspide, ¿no? Él dice que ese mismo circuito que tienen las langostas, que las langostas tienen jerarquía, hay langostas como mejor paradas socialmente que otras, ese mismo circuito es el que tenemos las personas. ¿Por qué? Bueno, describe un experimento por el cual un antidepresivo muy similar, si no el mismo, que se le da a las personas, se le da a una langosta que recién había sido derrotada en una batalla, una épica batalla con otra langosta. Esa langosta perdió. Y sin ese antidepresivo, la langosta que perdió se achica, se vuelve más inhibida y tiene mucha menos probabilidad de buscar pelea y defenderse buscando lo que quiere que una langosta que no perdió una batalla. Y cuando se le da este antidepresivo mágico a la langosta ya no tiene este tipo de comportamiento. Se mantiene como si nunca hubiera tenido la batalla. Y esto es muy bueno para la langosta porque puede volver a luchar por lo que quiere, volver a seguir sus sueños de langosta y ser muy contento y feliz en el océano langostino. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué carajo tiene que ver Peterson que una langosta se toma un antidepresivo y lo va a sentir bien con el hecho de que las personas tengamos una jerarquía interna? Bueno, ahí es donde la mayoría de la gente que lo critica no tiene en cuenta lo que está queriendo decir con el ejemplo que da. Y esto es una tendencia muy común, no solamente con Peterson, sino con un montón de intelectuales que van en contra de la norma, sea cual sea la norma social, política que esté en auge en el momento. Porque cuando él indica que el mismo o casi el mismo antidepresivo que lo reubica a la langosta en una posición mental jerárquica mejor, que el mismo antidepresivo cumpla esa función en las langostas, que las personas indica
que la estructura cerebral a la que está haciendo efecto ese antidepresivo es común entre las langostas y las personas. ¿Eso qué quiere decir? Ahí nos tenemos que poner brevemente en la cuestión evolutiva. Viste que la teoría evolutiva vendría a decir que todos los animales, todos los seres vivos salen básicamente de la misma célula original. ¿Bien? Y cuanto más distintos son los seres vivos, es que hace más años nuestro ancestro común se separó en dos, por decirlo de una manera, ¿no? Nuestro ancestro común es más viejo entre un mamífero como, digamos, un león, que el de los monos, ¿no? Estamos más cerca de los monos y más lejos del león, pero hay un ancestro común de ambos. Bien, el ancestro común entre los humanos y las langostas es muy viejo, muy viejo. Estamos hablando de ella, ahora me voy a sacar un año del bolsillo, un número de bolsillo, pero ponele que algo así, 150 millones de años de antigüedad el ancestro común. Bien, ¿esto qué significa? Que este ancestro común tenía esta estructura. Que este ancestro común ya tenía esta estructura jerárquica. Y eso quiere decir que esa estructura jerárquica de percepción social de una misma especie es una de las invenciones evolutivas más robustas. Eso significa que es una de las adquisiciones evolutivas que mejor sirvieron, porque si no, no seguiría existiendo después de tantos millones de años. Ya que, si repasamos biología de secundaria, cualquier evolución que es desadaptativa tiende a desaparecer porque hace que el sujeto que haya nacido con esa evolución, digamos, esté menos preparado para el ambiente. Los genes que existen hoy en día en las personas o en los distintos animales existen porque los ancestros de esos animales y de esas personas no murieron. Cuando un gen es inútil y te hace perder energía o perder agilidad o perder velocidad, probablemente tienda a ir desapareciendo porque te vas a morir si no sos súper eficiente, porque la naturaleza es catastróficamente cruel y no puedes dar nada al azar. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que el ancestro común entre los humanos y las langostas hayan tenido esta misma estructura jerárquica implica que la estructura jerárquica es algo fundamental. Y si reconocemos el hecho de que las langostas tienen estructura jerárquica, cosa que es básicamente innegable, al igual que los monos, al igual que los leones, al igual que un montón de otros animales, estamos entendiendo que las personas también la tenemos. Porque justo vamos a ser el animal que no tiene esa estructura jerárquica en nuestro cerebro. Somos muy distintos a todos los demás animales. Pero cuando algo está mapeado, está puesto, solapado en nuestro cerebro, no hay escapatoria de eso. Tenemos que construir, si es algo negativo, por ejemplo, nuestra violencia intrínseca, tenemos que construir barreras contra eso, pero todos sabemos que somos violentos y primitivos en un montón de cosas. Eso no quita que podamos construir un montón de sistemas para no dejarnos llevar por esa impulsividad. Pero eso tampoco quiere decir que no existe esa impulsividad. ¿Bien? Entonces, las langostas y los humanos, ambos nos organizamos socialmente, jerárquicamente, y hay un sistema interno, cerebral, que nos indica dónde estamos posicionados jerárquicamente. Eso es fundamental para Peterson, y el concepto de jerarquía es central en su teoría general, porque jerarquía no aplica solamente a cuestiones sociales. Aplica también, y ahora vamos a algo muy profundo e interesante, a la percepción de las cosas. Esto es central y es fundamental. A la percepción de las cosas. En inglés hay un concepto filosófico que se llama affordances. No sé cómo es la traducción en español, pero no sabría cómo traducirlo. Affordances. Que tiene que ver con el hecho de que las personas tenemos que elegir a qué prestar atención y elegir a qué no prestamos atención. Yo en este momento estoy prestando mucha atención a las ideas que tengo en la cabeza y a las palabras que voy a decir. Estoy prestando atención a que la luz se vea bien. Estoy prestando atención a que el celular no se muera, de que se quede sin batería. Estoy prestando atención a no hacer gestos extraños y estoy prestando atención a
intentar que mis ideas fluyan con naturalidad. Podría estar perfectamente prestando atención a la luz que está prendida ahí, o a ese ladrillo en particular, o a cómo refleja la luz en ese pedazo de vidrio. Pero, por alguna razón, organizo mis percepciones y mis pensamientos para ayudarme a cumplir con este objetivo que tengo ahora, que es hacer este video de forma coherente y clara. Ahora bien, todo eso, para Peterson, está en una estructura jerárquica, porque si bien no estoy prestando atención a esta luz, más que al hecho de estar hablando, sí estoy prestando atención más a esta luz que a ese ladrillo de ahí, por ejemplo. Porque nuestra percepción también está organizada jerárquicamente y la jerarquía en la que está organizada nuestra percepción está totalmente de la mano, en el mejor de los casos, con nuestros objetivos. Porque si yo tengo el objetivo de hacer este video de forma coherente, no me voy a quedar media hora mirando el ladrillo. Porque no tiene sentido para el objetivo. Claramente para eso tengo que tener una idea relativamente coherente del objetivo que tengo y confiar en mi cuerpo, confiar en mi lengua, en mi verbalidad, en mis gestos automáticos de que voy a ir hacia ese lado. Pero siempre implica cierto nivel de concentración y tener en cuenta que ese es el objetivo y tenerlo acá enfrente de la cabeza, ¿no? Entonces, el concepto de jerarquía para Peterson no es solamente importante a nivel de organización social y no solamente en personas, sino en todos los seres vivos, básicamente animales, quizás no plantas, sino que también es muy importante a nivel de nuestra propia percepción. Y él no termina de separar esas dos jerarquías, si bien son totalmente distintas, porque uno estamos hablando de cómo nos organizamos socialmente y en otro estamos hablando de a qué le prestamos atención. Suena como que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y acá es donde voy a ir a la parte más radical de Peterson, que acá voy a dar a entender bien por qué es un psicólogo tan peligroso. Y voy a dar a entender bien por qué es el próximo gran psicólogo después de Lacan. Freud, Lacan, Peterson. Es una fuerte declaración, en especial sos psicólogo. Vas a pensar que soy un tontito, porque suena un poco tirado de los pelos ya declarar a una persona que va a ser el próximo gran psicólogo de la historia. Pero yo considero que va a ser así por el hecho de su capacidad de mezclar filosofía con psicología. Y es una tendencia que han tenido los grandes psicólogos, Freud y Lacan. Meter a la psicología a un nivel tan profundo que va directamente y afecta directamente cuestiones filosóficas. La psicología es una ciencia muy nueva, muy novedosa, ¿no? Eso implica que todavía no se terminó de separar del todo de la filosofía, porque como muchas personas sabrán, todas las ciencias y todas las áreas del conocimiento salieron originalmente de la filosofía. Todas las áreas del conocimiento salieron de ahí. La filosofía es el área del conocimiento puro originaria, la génesis de todas las áreas del conocimiento. Bueno, si no contamos el tema de la teología es complicado ahí, pero dejémoslo ahí. La psicología no se terminó de separar de la filosofía del todo y no sé cuándo va a lograr separarse la filosofía del todo, porque Peterson es la siguiente persona que volvió a insertar a la psicología y ahora no solo al psicoanálisis, porque Freud, Lacan y Jung metieron al psicoanálisis en la filosofía, pero Peterson metió a la psicología en la filosofía. No es el único, pero es el que más famoso se hizo haciendo eso, y eso es muy importante, para bien o para mal. Y esto es así porque, y voy a tocar solamente la temática de la jerarquía, pero esto lo hace con todas sus nociones principales, y son muchas. El habla, la moralidad, la cordura, el mal, el bien, todos esos conceptos se lo relaciona profundamente con su teoría y con la filosofía y con la psicología. Pero ahora voy a hablar de la jerarquía, que quizás es su concepto más central.
quizás es su noción más central. Él cree que la jerarquía no es un concepto. No es un concepto, es más que un concepto. Es una de las estructuras más fundamentales de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay un concepto que refiere al hecho de que en muchas disciplinas distintas, en muchas áreas del conocimiento distintas, pero incluso en artes distintas, hay formas de percibir los elementos que conforman las bases de esas artes o esas disciplinas que se solapan con los de otras disciplinas. Por ejemplo, te dieron una demostración clara. Si sos artista lo vas a entender. Viste que ahí está el círculo de color, ahora no me sale el círculo cromático, que muestra los distintos colores con sus opuestos y sus transiciones. Y luego para los músicos están, no sé, los círculos de quintas, por ejemplo. El círculo de quintas, que divide las notas en su cercanía y su lejanía y pega la vuelta. Hay un artista visual argentino que se llama Azul Solar, que hizo... Bien, se me había cortado el video. Como decía, Azul Solar es un artista visual argentino que mezcló justamente las notas musicales con colores específicos. Y a eso me refiero con esta superposición de, digamos, contenidos visuales, sonoros, conceptuales, que están inscriptos en un mismo sistema, en un sistema con reglas muy similares y no iguales el uno del otro. ¿Bien? Eso de lo que habla es de una regularidad más profunda. Pero Peterson lo que cree es que eso no solamente se encuentra en la música y en la pintura, sino también en elementos constitutivos de la realidad, y se perciben especialmente en las reglas de la evolución. Y ahora voy a ir bien profundo para cortar el exceso y ir bien al punto para que se entienda por qué Peterson es tan radical. Peterson lo que cree es que el proceso de la evolución, y en particular el proceso de la evolución humana, que no solamente comprende nuestra evolución biológica, fisiológica, sino también la evolución de nuestro lenguaje, la evolución de nuestra cultura, la evolución de nuestros mitos y de nuestras teologías y de nuestros dioses, que la evolución de todos esos elementos es un proceso, es el proceso por el cual el ser humano se fue haciendo cada vez más autoconsciente. Y si te resuena Hegel, es justamente porque es muy hegeliano ese concepto. Creo que ni Peterson lo sabe, porque Peterson no es un filósofo por su formación. Creo que él no se da cuenta de lo hegeliano que es estructuralmente en ese sentido. Pasa que él no solamente lo piensa desde el mundo de las ideas, sino también desde el mundo material. Él cree que la evolución darwiniana es un proceso, era cuasi, nunca lo dijo de esta manera, pero básicamente tenía un fin, ¿no? Él tiene muy en claro que la realidad tiene un fin, a pesar de que no lo diga explícitamente. El fin de la evolución, tanto biológica como ideológica, cultural, apunta a el ser humano descubriendo su propia subjetividad, y ese proceso es también el proceso a través del cual el universo se hace consciente de sí mismo. Esa noción de que nosotros somos el universo experimentándose a sí mismo es verdad para él y sorprendentemente para muchos intelectuales, en especial los que creen en Dios. Voy a dejarlo ahí, picando, y quizás en otro momento profundice más filosóficamente en este tema, pero es
muy denso y es complejo de tratar. Pero Jordan Peterson es el psicólogo más radical porque ha logrado partir de preceptos psicológicos y hacer una construcción coherente interna y externamente, aún más difícil externamente, interna y externamente coherente. Una construcción, explica la construcción que sostienen las nociones psicológicas en nociones arquetípicas, en nociones estructurales de la realidad. Y lo más hermoso es que deja un montón de preguntas abiertas, y eso es lo que intento yo, y lo que he intentado en este video. Es muy difícil hablar de estas cosas. Me expongo a saber que a muy pocas personas les va a interesar, pero yo sé que este tipo de cuestiones es el futuro de cómo las personas van a empezar a querer percibir la realidad. Y me parece muy importante y muy humanista también ir por este camino. Me parece adecuado. Gracias por escuchar.